Finalmente, y como se esperaba, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, lanzó el proyecto de reforma judicial que ahora vamos a tratar de ir punto por punto y ver qué opinan, bueno, los magistrados y la gente relacionada con el mundo de la justicia. Recibimos en este bloque de Ciudadanos al doctor Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo. Gracias, Luis, por venir. Y al juez en lo penal, doctor Juan Pablo Masi. Gracias por venir también. Por favor, eso usted. Bueno, en principio, si se habla de una reforma, uno presupone o cree que tiene que ver con que, bueno, hay cosas que no funcionan, puede haber un poco de parte de la sociedad de descrédito hacia el sistema judicial. ¿Era necesario hacer una reforma? ¿Qué opinión tienen? Bueno, es necesario hacer una reforma, por supuesto, pero no, yo creo que no en el sentido que se la ha propuesto. Por ahora, lo único concreto que tenemos de la reforma son dos proyectos. Uno del mapa judicial, una comisión del mapa judicial, y otra es la ley de enjuiciamiento de magistrados, con graves vicios de inconstitucionalidad. ¿Ah, sí? ¿Cierto? Sí, hay varias cuestiones ahí que fueron tratadas justamente en estos días en comisiones en diputados, donde, digamos, la Constitución es clara que el presidente de la Corte es el presidente del jurado. Así lo establece la Constitución. Lo que se quiere hacer con este proyecto es que el presidente del jurado, una vez que tome conocimiento, que empiece a intervenir en un jury, se mantenga hasta que termine, por más que haya terminado su gestión como presidente de la Corte. Es decir, que puede haber un presidente del jurado que no sea presidente de la Corte, lo cual contraría la Constitución. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con la Constitución, pero la Constitución hay que respetarla. Claro. Pero ese no es el aspecto más grave. El aspecto más criticable es que no hay acciones judiciales para ciertas decisiones del jurado de enjuiciamiento. Por ejemplo, la suspensión como la que yo padezco. No hay acciones judiciales. Es decir, uno queda en estado de indefensión. Lo que hay es un recurso extraordinario contra una decisión definitiva, que lógicamente un recurso no es lo mismo que una acción judicial, es muy limitado. Un recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Corte tiene dicho desde hace muchos años, fallo Pisagalli, donde una ley le había creado un recurso extraordinario de las decisiones del Tribunal de Cuentas, que es inconstitucional. Las leyes no pueden imponer competencia a la Corte porque la competencia está establecida en la Constitución. El recurso extraordinario está establecido en la Constitución. De modo que hay muchas cuestiones ahí discutibles, pero que merecen un debate amplio en la sociedad. Si vamos a hacer una reforma judicial, lo que tiene que haber en primer lugar es un debate amplio. Una reforma judicial impuesta por un gobierno sin debate, sin tratar de lograr consensos en la sociedad, está destinada al fracaso. Viene otro gobierno y la modifica. Es decir, esto es en el plano real, lo que tenemos hoy. Dos proyectos de ley, a eso le llamaron reforma judicial. Después aparecieron otras cuestiones, ¿no es cierto?, que todavía no se han concretado en proyectos presentados ante la legislatura, y que yo creo que tienen que ver con digamos, un paradigma decimonónico de la justicia que se intenta imponer en este momento, donde existe una justicia penal como un brazo represivo del Estado y una justicia civil encargada de resolver cuestiones entre particulares. No hay una concepción social de la justicia donde no tienen intervención los jueces, el fuero laboral, digamos, no es que no tiene intervención, sino que no tiene injerencia. El propio presidente ha considerado que eso es una mafia, donde tampoco existe el fuero contencioso administrativo como para hacer valer los derechos, sobre todo los sectores más vulnerables. Aquí se ha hablado de víctimas en el discurso de la reforma, el derecho de las víctimas, pero desde el punto de vista penal. Y esas no son las principales víctimas. Pero doctor, yo he escuchado, judicial. yo lo que he escuchado también es que desde el gobierno, particularmente cercanos a María Eugenia Vidal, lo que dicen es, esta reforma apunta también a que la designación de los jueces deje de depender de la rosca política. Todos sabemos que la designación de los jueces, usted lo ha denunciado muchas veces en el caso particular del Departamento Judicial La Plata, de que es una familia
que el que no es el que no llegó a fiscal o a juez porque es pariente de uno, sobrino, Era secretario del juzgado, era... mujer, marido. Es un doble discurso. Usted Digo, fíjese pero cómo... no estaría bueno una reforma que apunte No, pero a eso, a ver, el problema es la intención. no haya que tener más padrino político para poder llegar a un cargo. Para lograr eso hay que abrir las puertas del Consejo de la Magistratura a la sociedad. Es decir, tiene que haber instancias de participación social efectiva. Pero yo te digo, es un doble discurso. Porque cuando hubo que designar al Procurador General de la Corte, A Contegrán. María Eugenia Vidal no dijo, bueno, vamos a despolitizar esto. Designó a alguien de su riñón político. Ustedes recordarán cuando se quiso proponer a Reposo en el mismo cargo en la Nación, procurador de la Corte de la Nación. Una cosa es el Ministerio Fiscal, otra cosa son los jueces. Digo, sí, bueno, los jueces es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Bueno, sí, pero y se eligió a alguien del Poder Político y que además no tenía ni siquiera los 2 años de residencia. Tiene razón el doctor Masi. Un senador atrás. Perdón, tiene razón el doctor Arias en algunas cuestiones que ha hablado. Concretamente voy a hablar de esto último porque fue un tema que a mí me tocó resolver. Primeramente, el tema de la procuración del Ministerio Público, a contramano de lo que pasa en Nación, que es un organismo independiente, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, en provincia el procurador no es el procurador general de la provincia, como es en Nación, sino que es el procurador general de la Corte y el subprocurador general de la Corte, y conforme a la Constitución, integran la Corte, cada cual con su función, los ministros. Claro. Bien, perfecto. Ahora, también por vía constitucional o por imperio del mandato constitucional, están excluidos del trámite ante el Consejo de la Magistratura. Tienen otro trámite de designación. ¿Por qué la gobernadora designó al doctor Contegrán? Sabrá ella. Hay una vacante en la Corte, la que produjo la renuncia del doctor Hitter, que se designará por el mismo sistema. ¿Por qué? Sabrá la gobernadora cuando proponga a quien proponga. Sí, tiene razón el doctor Arias en cuanto a que todos los demás magistrados, y me refiero a los del Ministerio Público y a los de la Defensa, tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, también es cierto lo que dice el doctor Arias. Y quiero aclarar que respecto a los 2 años de residencia, me tocó a mí resolver esa cuestión en un fallo que quedó firme finalmente, y resolví que esa cuestión no era una cuestión, primeramente, que el ciudadano los cubría, pero que no era una cuestión que fuera requisito, porque expresamente para la Corte y para la Procuración se rige por otras vías. Los fallos están, el que quiera se lo doy y no hay ningún inconveniente. Ahora, visto del otro punto de vista, o de la otra cuestión, mejor dicho, respecto de todos los demás magistrados, que son muchísimos más, porque estamos hablando desde el último juez del último pueblito hasta el presidente del Tribunal de Casación. Respecto de todos esos, rige el sistema de concurso en el Consejo de la Magistratura. Lo que dice el doctor Arias también es cierto. Hay únicamente 2 proyectos que tienen estado de proyecto, pero hay muchos anteproyectos. Yo he sido consultado, no yo, un montón de jueces penales, hemos sido consultados en lo que nos atañe. La justicia en la provincia está dividida por fueros. Entonces, en el fuero penal, supongo que nos consultarán a nosotros. En el fuero laboral, consultarán a los jueces laborales, quiero creer. Yo, por lo pronto, he sido consultado y me consta que muchos colegas han sido consultados. Hemos aportado, concretamente yo aporté respecto de la justicia de faltas, 8031, hay una idea de reformar toda esta cuestión, creo que muy positiva, porque hoy por hoy está en manos de los jueces correccionales, que realmente es como darles 2 cosas que se dan de patadas, no tiene nada que ver. La justicia correccional con la justicia contravencional, y los jueces correccionales están haciendo las 2 cosas. Está un poco atrasado, atrasado eso, ¿no? Se están basando en un decreto ley de la dictadura. Claro. Es buenísimo que eso se acomode. Hay muchas cuestiones respecto a la reforma judicial que sí, no son proyectos. El debate creo que se tiene que dar dentro de la legislatura. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representantes. Pero les hago la pregunta otra vez, Ale, a los dos. ¿Puedo terminar la idea? Sí. Más allá de que todos tengamos derecho de aportar y de participar, pero
francamente el debate creo que se tiene que dar dentro de la legislatura, son proyectos de ley. Sí, sí. Y es buenísimo que todos los operadores pero del les sistema hago otra vez podamos la pregunta a aportar. los dos. ¿Esta reforma terminará con esta cuestión de que todo se maneja como una especie de familia, de que hay que tener padrino político para acceder a la justicia? Porque esto es lo que se está planteando No, también desde el mientras gobierno. no se abra la sociedad, no. Porque no es cierto que el pueblo no debe participar, al contrario. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ustedes la conocerán bien porque es un instrumento fundamentalmente de carácter penal, en su artículo 5 y en su artículo 13 establecen concretamente el derecho a la participación. Es una convención que Argentina adhirió en el año 2006. Establecen concretamente que la ciudadanía debe participar, porque eso previene la corrupción. De lo que estamos hablando, cuando hay una incidencia política, es que se quiere beneficiar a un candidato en detrimento de otro, eso es una corruptela. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo se previene según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción? Con la participación de la sociedad. Porque no digamos, de un lado estamos los jueces, sí, claro. Totalmente nosotros de acuerdo. tenemos, podemos ser consultados y somos consultados permanentemente, pero del otro lado está la ciudadanía que padece al sistema judicial también, sobre todo los sectores más vulnerables, son los que padecen el sistema judicial. Entonces hay que consultarlos. Hay que generar un debate y hay que tratar de lograr consensos para que, consensos mínimos, para que las reformas que se hagan perduren. Doctor Masi, en los últimos días volvimos a asistir a un hecho de inseguridad que a la sociedad toda la movilizó, lo del colectivero en Virrey del Pino. Y otra vez, pasa este tipo de cosas, la gente empieza a pedir endurecimiento de penas, ve la imagen de menores que están un tiempo y salen por otro lado. Ustedes que hablaban recién de consultar a la sociedad en este momento está reclamando acciones concretas. ¿Qué se le dice ante una cosa así? Ya, voy a referirme en 30 segundos a lo que dijo anteriormente. Coincido completamente con el doctor Arias en que tiene que haber participación ciudadana, pero la hay. Cuando a mí me tocó resolver el tema del doctor Contegrán, si lo habilitaba o no, porque concretamente me pedían que lo inhabilitara. No, o sea, yo no hice lugar a esa cuestión, por lo tanto dejé expedita la vía. Volvemos a la pregunta. Concretamente, Sí. Están previstas dentro del mecanismo de designación de magistrados la participación popular. En los magistrados de la Corte es más intenso. Hay una serie de audiencias previas, cualquiera puede oponerse. Pero en los magistrados de instancia, digo, todos los que vienen abajo, por decir de alguna manera, o como les gusta decirnos a algunos, los inferiores, está previsto que cualquier ciudadano que tenga una oposición se pueda presentar ante el Senado y decir, yo no quiero que este juez sea, o este candidato a juez, sea juez por esto, por lo otro, y está previsto en el reglamento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la cual yo fui prosecretario hace mucho, Sí. pero estaba previsto. Así que bueno, la participación, tal vez a algunos no les satisfaga, pretendan un grado más amplio de participación, pero la participación está prevista. Ahora, volviendo a la pena anterior, perdón, gaje del oficio. Piden penas. Piden penas. Volviendo a la cuestión de las penas, Sí. ya está dicho infinidad de veces que el endurecimiento de las penas por sí solo no sirve. Porque si le decimos a una persona, si vos hacés tal o cual cosa, conducta típicamente antijurídica, te reprimimos, por decir de alguna manera, con tal pena, con 15 años de prisión, le va a dar lo mismo 15 que 20 que 25. Y entonces caemos en lo que dicen todos los delincuentes, o a un grupo grande. Total, ya estoy jugado. Entonces, ya estoy jugado porque hice esta, porque hice el otro, ya estoy jugado, y hasta viene como un boomerang en contra. Me parece que esto tiene que pasar por otra cuestión, no solo por el endurecimiento de las penas, por una cuestión de mayor educación, lo que se dice siempre, ¿no? Que es muy lindo decirlo, pero hay que hacerlo. Volver a la cultura del trabajo, otros valores. Me parece que el tema no pasa tanto por la represión, sino más por la prevención, y no prevención en cuanto a más policías en la calle, que está bien, no digo que no, pero prevención desde lo social, hasta desde la escuela, si se quiere, Doctor de Arias, la educación. mientras Mirá, tanto, es muy largo, no se puede debatir aquí, ¿no? Pero hágalo breve. fundamentalmente dos cosas quisiera decirte. No se invierte en prevención, delito, no se invierte en prevención. Y la prevención no es solamente lo técnico, digamos cámaras de vigilancia, además, que no son cámaras de seguridad, ¿no?
son de vigilancia, porque no contribuyen a la seguridad. Los hechos se cometen igual, nada más que se los puede Sí. filmar. Y que estaban aprobadas hace 2 años, pero que no, Bueno, nadie invierte y las pone en los micros. Ese es un punto. Sí. Hay una ley que, si la memoria no me falla, debe ser la 14.896, después en todo caso se la confirmó bien, que del año 2016, que estableció la obligatoriedad de tener cámaras de vigilancia dentro de los colectivos. Y le dio a la gobernadora un plazo de 60 días para reglamentar la ley. Ese plazo se venció hace más de un año y la gobernadora no lo reglamentó.